Polémica, una suprema polémica. Y una ministra de la Corte Suprema que está sola. ¿O quedó sola? Quedó muy sola, sí. Ángela Vivanco. Ángela Vivanco dio una entrevista, ¿no es cierto?, dando una interpretación del fallo respecto de la ISAPRE y abriendo, no sé, algo insólito, nadie se lo esperaba. Abrió una caja, saltó un payaso, ¿no es cierto? Como en esa... Porque esto no es de mago, no, esto es de artilugio como para una broma, porque dijo que solo a propósito de la devolución de los cobros excesivos de la ISAPRE, esto solo para quienes habían presentado demanda o querella. Nadie había interpretado así el fallo. Ahora, ella dio la entrevista en calidad de... presidenta subrogante, claro, de la tercera sala constitucional. Ni de abogado, ni de jueza, ni de experta, ni ISAPRE, ni nada de eso, no. Ahora, ella queda sola, pero también aquí hay... O sea, queda sola porque aparece el presidente de la Corte Suprema diciendo que son declaraciones a título personal. Eso ya claro, pero en la interna también, y nos consta que hay ministros de la Corte Suprema que también toman distancia de Ángela Vivanco. Pero además aquí hay otro dato que también lo hace que sea aún más interesante toda esta polémica, que tiene que ver con el cupo de los abogados. Es el cupo de los abogados asistentes, los abogados que muchas veces conforman... Los abogados integrantes. Los abogados integrantes, el término abogados integrantes. Y en este contexto es que Ángela Vivanco llega a la Corte Suprema. En ese cupo. Son 5 cupos. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, dicen algunos ministros de la Suprema con Jean-Pierre Matus, que llegó el año 2021? Bueno, que Jean-Pierre Matus tiene una cantidad de libros que incluso muchos de los fallos a lo largo del país, en primera instancia, segunda instancia, se fundan en los libros que ha escrito Jean-Pierre Matus, como abogado. O sea, estamos hablando como del... A diferencia de Ángela Vivanco. Del peso académico que podría tener. Del peso en esta liga, del peso que podría tener. Y eso la hace todavía de que quede aún más sola. Hoy día el ambiente en la Corte Suprema comprenderás que fue... Pero la pregunta es, pleno. Digamos que asumamos que una opinión personal es compartida por otros magistrados. Lo que nosotros entendemos, no. O sea, efectivamente no solo una interpretación personal, sino que personalísima, entonces. Nadie más en los tribunales del país comparte esta teoría de la ministra Vivanco. Hay abogados que la comparten. No en la Corte Suprema, pero sí hay abogados que la comparten. Entonces, ¿por qué lanza esta interpretación la ministra? Además, claro, primer error hablando como a nombre de la sala, ¿no es cierto? En el fondo eso. No siendo la titular, pero bueno, la presidenta subrogante de esa sala de la Corte Suprema, no sé si calibrando los efectos que iban a provocar sus declaraciones, porque hoy día de todas maneras se abre la posibilidad de que esto se interprete como ella lo dijo, ¿no es cierto? Hasta antes de sus declaraciones nadie pensaba que podría interpretarse así el fallo, pero a partir de ahora, aunque se desdiga... Bueno, está la posibilidad de que algunos abogados vayan por ahí, que insisten en esa interpretación jurídica. Pero ha dado un vuelo al debate, evidentemente. Hay algunos que sostienen que efectivamente, de hecho lo dice Gabriel Saliasnik, hombre que es escuchado en algunos pasillos de la moneda, no en todos, pero en algunos sí. Dice Vivanco, a través de su cuenta de Twitter, dice Vivanco enseñando lo que es el efecto relativo de las sentencias. Algo que habíamos hablado acá en la radio hace algún tiempo. ¿Cuántos problemas se evitarían con mínimo conocimiento jurídico y dejando de lado intereses ideológicos? Dice Gabriel Saliasnik. Digamos, los intereses ideológicos pueden ir para lado y lado, no lo entiendas solamente como un alineamiento hacia un sector. Aquí lo relevante es que hace mucho tiempo hay magistrados que creen que por encima de la ley está el concepto de justicia y que por lo tanto si ellos creen que la aplicación de la ley, que para eso está, ¿no es cierto?, para aplicar la ley, no lleva a exactamente lo que ellos entienden por justicia, ellos pueden interpretar, aunque sea mínimamente, la ley. Y ahí se ha generado ya hace mucho tiempo un espacio de discrecionalidad o de interpretación discrecional por parte de algunos magistrados de todas maneras. Ahora, es un buen debate que pasa por la formación de los jueces, por si efectivamente hay un ordenamiento hacia en la judicatura respecto a que su rol es aplicar la ley, o si ya se ha hecho carne y parece que sí,
esta interpretación de un cierto espacio, no sé si la palabra de flexibilidad, pero donde los jueces pueden estirar como un chicle, ¿no es cierto?, la ley un poquito más para allá, si es que ellos sienten que haciendo eso pueden lograr, abro comillas, justicia, cierre comillas. También está eso como parte del debate. Ahora, mira, ¿les cuento algo? La pregunta, Néstor, lo que comentábamos, si la interpretación es así, o sea, a correr a presentar demanda contra la ISAPRE. Ese es un dato tremendamente interesante, porque si eso es así, como lo ha interpretado Ángela Vivanco, lo que vamos a tener a contar de las próximas horas es no cientos de miles, sino millones de demandas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, no van a tener cientos de miles, sino millones. Mañana hay sesión de la tercera sala. Adivina quién va a faltar. ¿Quién? La ministra Vivanco. ¿Y por qué tenía un compromiso previo? Aquí, mira, Nicolás Espinosa de Investigación nos manda el listado. Dice, tercera sala, esto es lo que mañana va a suceder. Ministros. La ministra Rabanales, va a estar Mario Carroza, Jean-Pierre Matus, va a estar Gómez, el ministro que va a estar en calidad de subrogante de la presidencia de la tercera sala, y Águila, que es abogado de los abogados integrantes. ¿Qué les parece? Los alcances de las declaraciones. Ella juega también en algo que puede ser... bueno, lo que pasa en este país muchas veces, que el problema es del mensajero. No, es que da una respuesta que puede ser como dando a entender que a mí se me entrevistó por otra cosa, como diciendo el contexto de la entrevista no era para hablar sobre la ISAPRE. ¿Y por qué hablo de la ISAPRE? Ese es el juego peligroso que estamos acostumbrándonos lamentablemente en los últimos años en Chile. De muchas autoridades. No solamente Ángela Vivanco. Muchas autoridades que dicen, no, pero es que a mí me preguntaron de otra cosa, me preguntaron sobre esto y yo no estaba preparado. O sea, sí. Porque eso no está diciendo, no sé, se quiere escudar en... Siempre echándole la culpa al mensajero. Uy, pero lo otro, mira, ya ISAPRE pidiendo aclaraciones de los fallos. 2, el gobierno 3. Entiendo que algunos parlamentarios, Manuel José Sandón también está analizando pedir una aclaración. Organizaciones de consumidores, digamos, cotizantes individual. O sea, esto puede ser una avalancha de explicaciones a la interpretación del fallo. No esta, sino efectivamente que consiste, detalle. Porque recordemos más que el fallo de la Corte Suprema, no el fallo de la aclaración, esto poner plazo. Algunos dicen si la Corte Suprema no se excedió también. ¿Qué era el debate que había? Ahora, yo decía esto, agarra un vuelito, porque acá en la radio, podría ser peor. El ministro de Justicia, el ministro Cordero, nos dice a todos, digamos, en esta entrevista, dice, hay que sacarse de la cabeza que será dinero en efectivo si que algo llega. ¿Empieza como a ordenarse este asunto de plata en efectivo? No. Y por eso uno vuelve a recordar a aquellos que dicen que esto podría pagarse con prestaciones, ¿o no? Que fíjate, más de algunos dicen, mira, probablemente ese sea el camino, porque si no, claro, porque plata no hay. Para quienes conocen el mercado de esto, la situación de igual forma, Aníbaldo, se ve bastante compleja en el futuro, en el corto futuro, de hecho, para el mundo de las ISAPRES. El nivel de deuda. Muchas de las ISAPRES actualmente que operan en nuestro país tuvieron otros dueños al inicio, y esos dueños recogieron sus ganancias, que fueron bastante multimillonarias, y se fueron, vendieron, y los que compraron después pero fíjate que han enfrentado... Pero el dato relevante, está bien, si las ISAPRES están tan mal, nunca lo advirtieron en esos términos. Si lo venían advirtiendo, Aníbaldo. Lo venían advirtiendo por la pandemia, está bien. No, pero antes de la pandemia, ya con el tema de las... ¿El fallo? de las licencias falsas. De hecho, acá mismo en la radio, en más de una oportunidad, advirtieron respecto al impacto que tenían las licencias falsas, que no era que estamos hablando de 100, 200 ni 300, estamos hablando de miles al año. Licencias falsas. Eso es robarse puede ser un sistema privado, pero también FONASA se ve afectado con esto.
Esto es lo mismo que si se abriera el seguro de cesantía y pasara como en Francia, donde hay gente que trabaja 4 o 5 meses y después se autodespide para cobrar seguro. Claro, y esto revientas cualquier tipo de sistema. Y en un área tan delicada como el área de la salud, digamos, donde tanta gente está ahí, sí, uno podría decir pendiente de un hilo. No, está ahí, efectivamente, pendiendo de un tratamiento o de una prestación. Ahora, en Valdivia los perros primero, pero eso es otro tema, ¿no es cierto? Respecto al tema oncológico, ya sabemos que hay un alto funcionario que dio la autorización y me pregunto qué sigue haciendo ese funcionario ahí. Increíble. Pero digamos, de un paréntesis, una anécdota, pero habla, digamos, de una realidad muy, muy compleja para el promedio de la ciudadanía de Chile vive ante el temor de tener una enfermedad, ¿o no? A ver, todos podemos tener el temor a la enfermedad. No, aquí es el temor si va a poder acceder a un tratamiento mínimo, oportuno. Entonces, claro, hoy día estamos en un debate sobre si efectivamente esas prestaciones... Pero porque tampoco hace 10 años que se viene, ya el 2010 salió este fallo. Y la reforma de la salud, Néstor. Que se termina con el sistema de seguro... algunos dicen competitivo, no, uno puede estar ahí, podríamos estar una hora hablando de la ISAPRE, pero desde el 2010 nadie quiso hacerse cargo de esta problemática, es decir, eso también es una realidad. Bueno, pero no sé si le correspondía a la Suprema, pero evidentemente... previo a esto, a ver, sobre el sistema de salud hace mucho tiempo que se dice que se requiere algún tipo de reforma, ¿no es cierto? No eliminar la ISAPRE, no, pero ordenar el sistema. Es lo mismo que ha pasado con el tema de las pensiones. A ver, no hablemos de la modernización del Estado, que eso es algo que está guardado bajo siete llaves, porque en la política eso no se quiere tocar. Pero entonces uno se pregunta, mira, los políticos tienen razón cuando se les ataca de manera permanente, pero también ellos tienen que hacerse cargo que aquí han habido grandes y gruesos temas que estuvieron en el debate y que nunca prosperó ni siquiera una probabilidad de tratamiento para buscar una solución, porque quizás los costos eran muy altos, lo que sea. Pero la política está para ir resolviendo esos temas y la política los dejó pasar. O sea, el tema de las pensiones, aquí hubo comisiones incluso que se constituyeron para entregar caminos, derroteros para avanzar, que al final no pasó nada. Y con el tema de la salud, y en particular la convivencia, porque también se planteó en algún momento así, la convivencia entre un sistema público y un sistema privado, cómo tenía que ser, muchas veces se planteó, a ver, incluso algunos, de aquí vamos a ser un poquito más críticos, digamos, en muchas campañas presidenciales esto se prometió, que esto se iba a abordar, partido entero, programas de gobierno, y quedó en nada. Eso también es responsabilidad respecto a que hay temas relevantes para la ciudadanía que se van chuteando para adelante y que no se abordan. Yo creo que ya la ciudadanía tiene claro que lo que se promete en las campañas presidenciales, la verdad que deja de ser una ruta de navegación real. Pero no hay ningún gobierno que lo haya cumplido. Yo no estoy diciendo que sea la promesa de un gobierno respecto a aplicar A, B o C, sino que ese tema, que por algo están en los programas de todos los candidatos, es un tema que está pendiente de ser abordado para buscar una solución. ¿Quién no quiere hacerlo? Porque esa es una pregunta. Mire, yo recuerdo, ya desde la presidenta Bachelet 1, con el Pilar Solidario, ahí hubo todo un debate. Luego vinieron las comisiones. Este tema ha estado en la agenda y en el debate. ¿Quién no quiere que se cambie? ¿Quién no quería dar por último, una luz, no voy a decir verde, pero amarilla, para llegar con un proyecto realmente y ver si se podía votar o por último que se rechace? Digamos aquí la derecha. Pues que ahí partamos por ahí, porque también aquí hubo una especie como de... aquí hay sectores que han actuado como embajadores. Claro, y porque el tema se instaló como un tema ideológico. Y a veces un tema que puede tener algo de ideología, evidentemente, pero también tiene fundamentalmente un aspecto técnico para que el asunto funcione, si al final se trata de eso. Pero aquí hubo, en estos y otros temas, una derecha que se cerró a la posibilidad de modificar en algo siquiera, y muchos de ellos están arrepentidos ahora. Bueno, porque lo que pudo el tema constitucional en 2014. Claro, porque lo que pudo haber sido una modificación para mejorar las cosas terminó siendo el todo o nada. Y probablemente hoy día la ISAPRE, claro que están con el grito al cielo, porque están ante la encrucijada del todo o nada, cuando hace algunos años atrás ellos tampoco se allanaron a ver
en qué podía modificarse el negocio, estamos hablando de un negocio, porque es un negocio, para que las prestaciones estuvieran mejor. O sea, ahora van a decir, nosotros siempre estuvimos abiertos a... Yo creo que no es cierto. De verdad. Y en eso contaron con el respaldo de parlamentarios de la derecha, evidentemente. Y algunos de centro izquierda también. Bueno, también. Que también participaron Sí, de los desayunos y las reuniones que las asociaciones hacían. En una época donde... Y lo mismo de la AFP y lo mismo de... una época donde no había ley de lobby, por lo tanto las reuniones no están... No quedan registros. No quedan registrados ni nada de eso. Aunque yo creo que siguen realizando reuniones sin registro. Probablemente, pero por último hoy día están obligados a hacerlo, y aunque y si no lo hacen una falta, un delito. Pero a veces se pierde el foco. A ver, el foco no es Ángela Vivanco. El foco es cómo se logra con los recursos que hay, que son recursos limitados. Esa es la verdad. Bueno, que haya un mejor acceso a la salud por parte de la población, si al final eso es. Y tampoco hay que caer, digamos, porque es demagógico, decir, no, cerremos esto porque FONASA va a ser capaz de... Sí, a mí me asusta... De absorberlo todo cuando FONASA está derivando al mundo privado buena parte de las prestaciones porque ellos no son capaces de cumplirlo. Entonces, como todo estamento, porque esto también nos llevaría a hablar latamente sobre la modernización del Estado, FONASA es parte de eso, de esa misma modernización, sería entrar de lleno a la burocracia estatal, si es que los 3 millones de personas que porque de un universo de 20 millones estamos hablando de 3 millones solamente. Pero mira, acaba de salir un informe donde los municipios, la mitad del gasto de los municipios, ¿en qué se va? En remuneraciones. ¿No será mucho? Con tantas necesidades que tiene la gente. Entonces, al final, claro, el Estado como una especie de bolsa de empleo para los cercanos, para los correligionarios, en todos los planos. Y como los gobiernos cambian de signo, van quedando ahí los del gobierno anterior, y entonces tienes nuevos requerimientos en un departamento y agregas personal, no te deshaces de quienes ya no sirven. ¿Por qué? Porque hay compromisos políticos, pues. También está eso. Si esto no se aborda, lo que va a ocurrir en el escenario, entonces, ante esos diagnósticos, va a ser el estilo Bukele. No, ¿en qué sentido? ¿Quién se atreve a poder decir, por ejemplo, vamos a eliminar de 200 y tantos municipios 44? Sí, lo que pasa es que... Vamos a rebajar tantos diputados porque hay que destinar recursos en otro lado. No estoy diciendo que sea Bukele, pero estoy diciendo el estilo. Pero para hacer eso... Muy autoritario. Sí, para eso necesito tener mayoría, porque tiene que hacer por Congreso, porque si no estamos hablando de un régimen autoritario de frentón. Y el régimen Bukele hay que analizarlo en profundidad, porque no solo eso... También, a ver, estoy diciendo, Nivaldo, no estoy diciendo que tiene que ser Bukele, estoy diciendo que es el gran problema de América Latina, no está en esto, en la seguridad, en estados poco eficientes, en burocracia estatal. O sea, Néstor, que son los conceptos que se han venido... Es una palabra que es poco académica, y en el choreo. Y el robo, sí, la corrupción. Eso. La corrupción en todo orden. Para que la gente entienda, la corrupción es choreo, es robo. O sea, también está eso. El robo y el pituto, porque también en pituto es robar parte de lo mismo. Sí. Es parte de lo mismo. Entonces, y en países que tienen pocos recursos, todo eso que estamos hablando, porque finalmente termina siendo ineficiente y termina redundando en que en menos prestaciones, menos servicios para la ciudadanía. Donde podrían haber dos atenciones... 2 horas de atención primaria en salud, es una nomás por todo para traducirlo, digamos, en los costos. La salud no es solamente la infraestructura, que eso hemos ido avanzando, la gente de Antofagasta lo sabe, el hospital regional, el hospital acá al lado en Rancagua es enorme, el hospital en Temuco el hospital regional también quedó muy moderno, Los Ángeles, que son los que recuerdo, pero ¿cuál es el problema? Que no hay especialistas. Y para eso el Estado también tiene que hacer una inversión para tomar a los médicos generales, para hacer que sea más atractivo y que después no se vayan a las clínicas privadas, evidentemente. Y eso demanda tiempo, son años de preparación. Y ahí tampoco he visto una agenda muy activa en esta administración respecto a ese ítem, que es un ítem no menor, insisto. Porque tener especialistas, dermatólogos, ginecólogos,
traumatólogo y todo. Hay un doble centralismo ahí, Néstor, sí, evidente, no solo de inversión, también en especialistas, eso está claro. Pero estamos hablando de algo que golpea directamente a las personas. Y a veces, digamos, en estos debates, eso da la sensación que no se pensara. Salvo en Valdivia, donde ya. Voy a insistir, digamos, con eso increíble, digamos, de una prestación, o sea, de usar los equipos oncológicos para tratar a un perro, cuando hay gente en lista de espera. O sea, por favor. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.